Es un seguro que apuntaba originalmente, y por eso lleva ese nombre, seguro de tipo de contratistas, apuntaba a flotas o equipos de contratistas de obra. Contratistas de obra en general y tal vez más en particular contratistas de obras viales. Porque los contratistas de obras, y en particular los de obras viales, tienen equipos que son autopropulsados, son automotores, es decir, nosotros vamos a llamar autopropulsados para no confundirlos con autos colectivos y camiones que van por otro lado. Pero en realidad son todos automotores, no son todos propulsados a motor, son todos automotores. Pero bueno, los vamos a llamar autopropulsados. Entonces, autopropulsados, sobre todo los viales, si ustedes lo tienen claro, en cualquier ruta los ven trabajando, palas mecánicas, retroexcavadoras, apisonadoras, etcétera, que se mueven por sus propios medios y tienen además una función como equipo específica. Estos seguros estos equipos, mejor dicho, no eran usualmente asegurables bajo las pólizas de autos y entonces se desarrolló su cobertura específica que tiene mucho en común con lo de auto porque son autopropulsados y también tiene muchas diferencias importantes. La razón por qué no se suscriben bajo la sección de autos como subcapítulo podría ser tiene que ver sobre todo con, no tanto con el formato de la cobertura que podría haberse adaptado, sino con los departamentos de suscripción de las aseguradoras. Es decir, estos equipos tienen mucho más en común como riesgo con los seguros de obra, por ejemplo, y por lo tanto se desarrolló una cobertura dentro de los departamentos de suscripción que atienden, por ejemplo, obras y otros seguros técnicos. Bueno, entonces, aparece la cobertura para equipos de contratistas de obra, pero después terminó siendo adaptable y hoy en día hay muchísimos equipos que no tienen nada que ver con contratistas de obras que se aseguran por esta póliza, porque es perfectamente adaptable a cualquier equipo autopropulsado que usualmente no es fácil o no es conveniente asegurar bajo el ramo automotor. Sobre todo porque hay muchos de esos equipos autopropulsados que no están patentados y por lo tanto por el ramo automotor es bastante complicado. Entonces, dentro de este conjunto empezamos por definir, mejor dicho, no sobre este conjunto, sobre la póliza en sí. Arrancamos por definir el objeto del seguro, como habíamos hecho con el equipo electrónico, y el objeto del seguro entonces va a ser estos equipos autopropulsados y algunos más. Y acá tenemos los grupos, así un poco muy atraso grueso, los grupos principales, el equipo de contratistas de obra, maquinaria agrícola, en buena medida, la maquinaria agrícola es autopropulsada y se adapta perfectamente a esta cobertura. Así que hoy en día, sobre todo, porque es un nicho, la maquinaria agrícola, que está cada vez más interesado en estas coberturas. Ustedes saben que por algún misterio del mercado de seguros, hay épocas en que ciertos asegurados no demandan seguros y de repente en otras épocas empiezan a demandarlo. La maquinaria agrícola, que tenía muy poca, el seguro tenía muy poca penetración en el mundo agrícola en cuanto a maquinaria, ahora está demandando cada vez más este tipo de seguros. Equipos autopropulsados asimilables, después vamos a ver algunos, pero por supuesto el autoelevador es el más típico. Y también equipos ferroviarios. Bueno, después vamos a avanzar un poquito. ¿Qué más? En las flotas de contratistas de obras, que fue el cliente original, había también una serie de equipos que no estaban fijos en un lugar, no eran equipos equivalentes a un equipo industrial que está funcionando en un determinado lugar siempre, que son llevados de un sitio a otro, de obra a obra, aunque no sean autopropulsados, transportados por camiones, por camionetas, etc. Y que también requerían cobertura, y también se extendió, digamos, el concepto de póliza a cubrir este tipo de equipos, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos de equipos auxiliares de los equipos de obra,
Y finalmente lo que es logística de obra. La logística de obra vamos a encontrar, no sé, talleres de obra, pañoles, comedores de obra, trailers de todo tipo, silos, etc. Este es un primer pantallazo general y vamos a ir profundizando un poquito más. Dentro de los equipos de obra, acá hay unos cuantos, una enumeración limitada, hay muchos más equipos de este tipo. Estos son los más tradicionales: apisonadoras, retroexcavadoras, cargadoras frontales, tubos, piletadoras, palas mecánicas, motoniveladoras, plantas de asfalto, pavimentadoras, etc. Sobre todo para obra vial, pero bueno, también hay para un montón de tipos. Grúas, perdón, además las grúas es todo un mundo aparte, y siempre se las consideró aparte en el análisis porque tienen otro tipo de riesgo, y bueno, en principio, además desde el punto de vista de tarificación, eran los equipos más expuestos, por lo menos esto se presume, que son los equipos más expuestos a riesgo. Bueno, para aquellos que nunca vieron equipos de obra, bueno, abajo tenemos una... no me sale el nombre, pero es la que pone el asfalto, digamos, o apisonadora, no estoy seguro qué es. Hay una grúa arriba a la derecha y arriba a la izquierda unas máquinas tiende tubos, que bueno, ahí se ve en la foto exactamente qué consiste, ¿no? Una vez que está las cañerías soldadas, usualmente gasoductos, oleoductos, podrían ser también acueductos, están una vez la cañería soldada fuera de la zanja, bueno, las tiende tubos lo que hacen es tomar las cañerías y bajarlas a la zanja. Maquinaria agrícola, bueno, una gran variedad: cosechadoras, segadoras, sembradoras. Por ejemplo, ahí abajo a la izquierda hay una cosechadora típica. Y también, por extensión, se terminaban asegurando dentro de este rubro los equipos de riego, ¿no? Y arriba a la derecha ven uno de los equipos de riego que se usan hoy, el tipo de equipo de riego que se usa hoy, que son móviles de manera limitada, digamos, son móviles de forma radial. Bueno, este tipo de equipos están muy utilizados actualmente. Otros equipos autopropulsados que se han adaptado a la cobertura: autoelevadores en gran cantidad. En el volumen de prima no es gran cosa, pero la cantidad de autoelevadores que hay aseguradas es enorme. Es decir, cualquiera que tenga un autoelevador lo asegura por equipo de contratistas. Y después hay, bueno, tractores de uso agrícola en general, sobre todo. El tractor es asegurable bajo esta póliza, pero depende un poco también de a qué se dedica el tractor, ¿no? Cortadoras de césped, no las manuales obviamente, pero sí las que son autopropulsadas. Carrito de golf, que yo lo llamo carrito de golf a falta de un nombre mejor, o no conozco el nombre técnico exacto. Por ejemplo, ahí abajo tenemos uno, que son carritos en general que no están patentados, que solo circulan en ámbitos cerrados privados, no en vía pública. Bueno, acá en la foto ven también autoelevadores, zorras eléctricas o zorras mecánicas, también asegurables. En el grupo de equipos auxiliares, y acá ya salimos de equipos autopropulsados, sino los que eran equipos auxiliares de obra, es cualquier equipo en realidad que utilice contratista de obra, que implique tenerlo montado sobre alguna unidad móvil, y que lo traslada, dependiendo del tipo de obra a la que se dedica, de sitio de obra a sitio de obra. Y ahí tenemos grupos electrógenos, compresores, bombas, volquetes, mezcladores de todo tipo, equipos de soldar, una gran cantidad de equipos. Estos son los más obvios, los más comunes. Y todos estos, dentro de la flota de equipos de contratistas, de un contratista de obra, se pueden cubrir, y también, eventualmente, de manera individual, en la medida que no estén fijos en un lugar. A veces los criterios de aseguramiento son difíciles de entender hasta que uno conoce muy bien la cobertura. Por ejemplo,
Un grupo de electrógeno montado en una fábrica de manera permanente no es asegurable por esta póliza. Un grupo de electrógeno montado sobre un patín o un esquí sí es asegurable, la medida es agradable, por eso hay que tener un poco más de experiencia en la cobertura para determinar estas diferencias. Bueno, equipos auxiliares. Bueno, acá hay ejemplos. Bueno, un equipo de soldar a la izquierda, arriba a la derecha, lo que creo que es un compresor, podría ser no es un compresor seguramente. Estos son el tipo de equipos auxiliares que no son autopropulsados, como ven acá, pero que son trasladables. Algunos con ruedas, incluso dan tipo acoplado, y otros son trasladables, desde camionetas hasta grandes camiones, en un caso. Y en la logística de obra tenemos obradores, bueno, cualquier construcción de obra provisorio no necesariamente porque después se destruye o porque no se usa más, sino porque es provisorio en cuanto a que va a estar ahí un tiempo y después se lo mueve, se lo traslada, ¿cierto? Obradores, almacenes, campamentos. En el caso extremo de una obra en algún lugar remoto, la logística de obra incluye casi todo tipo de construcción, desde el centro médico, viviendas, comedor, etcétera, ¿no? Baños. Los trailers se usan mucho como depósitos, como oficina de obra, como habitaciones de obra. Los talleres, bueno, y demás, herramientas de todo tipo y silos. Y acá en la foto vemos abajo, por ejemplo, silos, un grupo de silos. Ese tipo de silos son de líquidos, probablemente de agua, podría ser algún otro líquido que se use en la obra, algún otro aditivo. Bueno, arriba hay un galpón típico de los que se montan en obra que podría estar destinado a cualquier cosa, taller, pañol, etc. Y ahí caben un tráiler, estos trailers que son trasladables en camiones. En este caso puntual pareciera ser una oficina de obra, podría ser la vivienda de un director de obra o de un empleado en general. Y después vamos a ver que se pueden asegurar muchísimas más cosas. Por ejemplo, equipo ferroviario. Todo el equipo ferroviario destinado a obra, y en particular como excepción las zorras, porque son un poco asimilables, no sé, a lo que son los autoelevadores en situación no ferrovial. Las zorras se pueden asegurar, y después, dentro de lo que es ferroviario, todo lo que son equipos de obra. Hay mucho equipo de obra ferroviaria, obviamente dependido de líneas ferroviarias, que se aseguran bastante esta cobertura. Hasta se podrían asegurar vagones en la medida que sean vagones de carga con materiales destinados a obra. No aplica en general, no aplica a vagones de carga de mercaderías generales, no aplica a locomotoras y desde ya no aplica a vagones de pasajeros. Pero sí a equipos de obra ferroviaria. Después hay cosas, por ejemplo, removedoras de nieve, se me ocurrió poner como ejemplo la cantidad de cosas que pueden aparecer, los tanques regadores, que se usan a veces en la ciudad donde hay calles de tierra y que requieren humedad para evitar el polvo, etc. Hay una gran cantidad de aplicaciones, hay una gran cantidad de equipos posibles, innumerables, que se adaptan a la cobertura. Equipos de perforación, ahí tenemos equipos de perforación chicos, medianos, de perforación de pozos de agua, y también los grandes equipos de pozos petrolíferos, que con cláusulas adicionales que dan un poco más de detalle a la cobertura, son asegurables también bajo estas pólizas. Y después camiones. ¿Qué pasa con los camiones? Los camiones suelen tener, obviamente hablamos de camiones que tienen una unidad montada o adosada, que es un equipo contratista, sino obviamente un camión estándar no se cubre por contratista, va por un ramo autónomo. Pero hay camiones que tienen montados equipos de manera permanente o no permanente, de manera integrada a la unidad o no, y ahí hay que ver cómo los tratamos, ¿cierto? Los acoplados, por ejemplo, pueden ser asegurados cuando, como pasaba con los vagones, son acoplados que se utilizan para trasladar equipos de obra o materiales de obra, por ejemplo, no acoplados en general.
Después tenemos camiones que se utilizan en sitios muy cerrados, por ejemplo, en las canteras y minas se usan camiones muy especiales que prácticamente no salen nunca a una ruta o no circulan nunca fuera del predio de la mina y que se pueden asegurar completamente por equipo de contratista. Ahí puse camiones roqueros, que son camiones que trabajan en canteras. Y después tenemos los camiones más comunes, por ejemplo, camiones hormigoneros. Acá hay un ejemplo de camiones. Bueno, acá hay un ejemplo de una zorra ferroviaria y de una máquina de obra ferroviaria. Abajo a la izquierda, para que vean un poco de qué se trata. Son máquinas o equipos que circulan por vías, pero que tienen como objeto llevar adelante, desarrollar trabajos en la obra de tendido de vías. Y ahí vemos dos camiones, uno arriba a la izquierda, uno abajo a la derecha, como ejemplos. El camión de abajo a la derecha es el caso típico en el cual la unidad tractora es perfectamente separable del equipo que lleva. En este caso el equipo es un tanque silo, probablemente de algún producto en polvo. Y en ese caso se asegura el equipo por equipo de contratistas y la unidad tractora por automotor. ¿Sí? Pero es lo más general, lo más común que se haga así. Pero hay algunas excepciones, por ejemplo el camión que vemos arriba a la izquierda, donde ya está diseñado y fabricado como una unidad indivisible y es muy complicado intentar asegurar separada la unidad tractora. En ese caso, el camión entero se puede asegurar por equipo de contratista desde el punto de vista de daños a la unidad. Después vamos a ver que esto tiene una componente de responsabilidad civil, y en cuanto a responsabilidad civil, en la medida que este tipo de camiones estén transitando en la vía pública como camión, no aplica la responsabilidad civil de equipo de contratista, sino que además de la cobertura de equipos para los daños a la unidad, van a tener que tener una póliza de autos para la cobertura de responsabilidad civil. Bueno, le mencionaba los equipos de perforación. Acá hay dos casos de equipos de perforación de petróleo tradicionales. Y entonces aquí más o menos en esta imagen terminamos un poquito con el primer concepto a definir qué es el objeto del seguro. ¿Qué tipo de objetos se pueden asegurar bajo estas pólizas? Y el definir la tipología de objeto es importante, muy importante, sobre todo por los contratos de reaseguro, porque los contratos de reaseguro no tienen nunca una definición completa y exacta de qué tipología de cosas se puede asegurar bajo una determinada póliza, sino que hay un estándar que hay que entender y comprender para no encontrarse con problemas si uno asegura cosas dentro de este ramo que el reasegurador después no reconoce y que es algo que potencialmente puede ocurrir si no salimos. Si, por ejemplo, aseguramos un colectivo de línea, por dar un ejemplo grosero, bajo equipo de contratistas, está claro que el reasegurador en ese caso no va a responder si ese equipo tiene algún tipo de daño porque se sale de la lógica de la póliza. Entonces, entender la lógica de la póliza en cuanto al objeto del seguro es muy importante. No en los casos más obvios, como el de un colectivo de línea o, en el otro caso, una retroexcavadora, que claramente entra, pero hay zonas grises que hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, entonces acá cerramos un poquito el objeto de la cobertura. Entonces, el objeto de la cobertura en general, otra vez. Desde el punto de vista de contratistas de obras, todos los equipos autopropulsados, todos los equipos auxiliares que no están fijos en ningún lugar, que van de un lugar a otro, o que potencialmente van de un lugar a otro, y todo lo que es logística de obra. Eso por un lado. Y después, una serie de equipos autopropulsados de otro tipo, todo un ramo que es la maquinaria agrícola, y cualquier equipo autopropulsado que usualmente no se asegure bajo el ramo automotor. Y que tenga funciones que sean básicamente no meramente circular por una vía pública, como son los camiones colectivos o automóviles, sino que tengan alguna función que va más allá de eso. Bueno, entonces, objeto de seguro por un lado y ahora vamos a la cobertura. Y en la cobertura también vamos a tratar de abrirlo en tres segmentos.
Primero el marco de la cobertura. En el equipo de contratistas tener claro, el marco de cobertura es muy importante. Después ver lo que realmente está cubierto, lo que sabemos que está cubierto, pero como es una póliza de todo riesgo, en definitiva, el alcance último de la cobertura lo vamos a entender con las exclusiones. Bueno, una serie de temas. Primero, vamos a retomar el concepto de daño interno y daño externo que habíamos visto no en las clases de equipo electrónico, sino en la primera clase de introducción. La póliza de equipo contratista dice taxativamente y claramente en la póliza que solo cubre daños de tipo externo. Ahora, esta frase así suelta nos da un poco una idea de qué se trata, pero no está absolutamente definida en la póliza, que implica un daño externo. Entonces vamos a tener que hacer un poco de análisis en eso, lo comentamos un poco en la introducción. Tomemos el caso de un vehículo automotor, porque lo conocen todos, tal vez no sería justo tomar un automóvil en relación con el tipo de contratistas, pero el automóvil tiene la ventaja de que todos conocen de qué va el tema. Si un automóvil choca, si se incendia, si lo roban, y tenemos una cobertura amplia, le reclamamos a la aseguradora. Ahora bien, ¿qué pasa si se rompe el cable de embrague, si tengo un problema eléctrico con el alternador, tengo un problema de oro de pistón, o se rompe el cigüeñal por fatiga de material? No se nos ocurriría a ninguno de nosotros que reclamar al asegurador por eso. Lo tomamos naturalmente como un daño mecánico, un desperfecto mecánico, un desperfecto eléctrico del auto, y lo llevamos al taller y nos hacemos cargo de la reparación. Y eso básicamente, así, en ese ejemplo está claramente, o casi claramente, definido qué es un daño externo y qué es un daño interno. Daño interno es todo lo que sea falla mecánica, falla eléctrica, todo lo que tenga que ver con lo que usualmente uno diría, esto es un trabajo para llevar al taller y no tiene nada que ver con el seguro. No hubo un accidente, digamos, entre comillas. Por el contrario, ¿qué es daño externo? Bueno, daño externo es todo lo que cubre la póliza de incendio, rayo, explosión, huelga, tumulto popular, vandalismo, todo esto es externo, efectivamente. Todo lo que sea accidente, el choque, vuelco, desbarrancamiento, etc. El robo y el hurto son daños externos y todo lo que son daños de la naturaleza. Esto está claro y recuerden, todos estos fenómenos son daños externos. Vamos de nuevo. Todos los riesgos de la naturaleza son daños externos. Todo lo que cubre la póliza tradicional de incendio son daños externos. Robo y hurto son daños externos y todos los accidentes de tipo choque, vuelco, desbarrancamiento y demás son daños externos. Daños internos, fallas mecánicas, fallas eléctricas y después vamos a ampliar un poquito más cuando lleguemos a las exclusiones. Pero es importante porque la póliza dice taxativamente que solo cubre daños externos. Y volvemos también un poco necesariamente a la diferenciación que hicimos en la introducción sobre explosión física y explosión química. ¿Por qué? Porque en este caso es muy importante porque una de las dos es considerada interna y la otra externa. La explosión química, que es resultado de una reacción química y que en la gran mayoría de los casos es una combustión, está muy ligada al concepto de incendio o de fuego, porque en definitiva es una combustión. Es el mismo fenómeno que el incendio o que el fuego, con una velocidad de propagación mucho más elevada, que lo convierte en explosión, en definitiva. Pero es el mismo principio químico. Por lo tanto, se considera un daño externo. Todo lo que es explosión química es considerado un daño externo. Mientras que la explosión física, que es el resultado de la ruptura de una instalación, un tanque o lo que fuera, por presión interna, sin que haya ninguna reacción química de ningún tipo, esa explosión física, ese estallido, es considerado un daño interno. Entonces, después vamos a ver en este caso
que la explosión física efectivamente está cubierta, perdón, está excluida y la explosión química está cubierta. Okay. Entonces, el primer elemento del marco de la cobertura es el daño externo o interno. Más allá de que uno dice incendio está cubierto, esto está cubierto, aquello no está cubierto, tiene que ser un daño de tipo externo. Y vuelvo a algo que no sé si ya les dije, pero suelo repetirlo mucho, me parece muy importante. Para saber lo que si un siniestro está cubierto o no, mucho más que determinar qué pasó, hay que determinar la causa, es decir, por qué pasó. Cualquier elemento, es decir, si alguien me dice, por ejemplo, o a ustedes, en una póliza de equipo electrónico, ¿está cubierto el robo? Y uno diría, sí, está cubierto, anda tranquilo. Pero resulta que si hay una infidelidad en el medio, no va a tener cobertura. Es decir, hay que tener mucho cuidado con esto de que robo está cubierto, incendio está cubierto, accidente está cubierto. Depende de la causa. En principio sí, digamos, un robo, salvo esa excepción de infidelidad, va a estar cubierto, pero siempre va a haber un elemento tal que hace que esa descripción primera, que es lo que pasó, a lo mejor varíe, que tenga cobertura no en función de la causa última. Y después vamos a dar seguramente la clase que viene algún ejemplo en este sentido. Bueno, entonces, daños externos, primer elemento de la cobertura, primer elemento del marco de la cobertura. Hay otros que ya vimos que se repiten, lo menciono muy rápido, solo se cubren daños directos ocurridos no en el seguro. Esto quiere decir, como dijimos otra vez, daño físico tangible sobre un bien físico tangible. No es que si perdió un poco de rendimiento, que ahora la eficacia del equipo está un poco afectada, no. Hay un daño físico tangible sobre un elemento físico tangible, si no, no se dispara la cobertura. En el ámbito de la República Argentina, dice la póliza, porque acá ya no tenemos local del asegurado, porque el equipo contratista es un autopropulsado, equipo contratista en el sentido amplio, sino los equipos asegurados bajo esta póliza que son autopropulsados, o estos equipos que se llevan de obra a obra, etcétera, pueden estar en cualquier lado. Pueden estar en cualquier lado, obviamente no puede estar la cobertura restringida a un local determinado, tampoco puede estar abierta a cualquier lugar del mundo, entonces hay que definir un ámbito. Y el ámbito que establece la póliza es la República Argentina. Es decir, van a estar asegurados dentro del ámbito de la República Argentina en cualquier lugar de la nación. Esto claramente, lo que dice la condición específica, será modificable en un sentido o en otro de condición particular en función de las necesidades de la seguridad. Se podría ampliar, por ejemplo, a países limítrofes para aquellos contratistas de obras que eventualmente tienen que hacer una obra en el exterior. Podrá limitarse, excluyendo, por ejemplo, si el asegurador quisiera afilar más su tasa de riesgo y dejar fuera el riesgo de terremoto, podría reducir el ámbito a la pampa húmeda, a las provincias de la pampa húmeda, etc. Es decir, es modificable en función de las necesidades, pero en principio la condición específica dice que el ámbito de la póliza es la República Argentina y los equipos van a estar cubiertos dentro de eso. La cobertura de todo riesgo definida por exclusiones, eso ya lo tenemos claro. Y el otro elemento fundamental es que es una póliza de accidente, lo dijimos en la introducción y en el equipo electrónico. Las pólizas de seguro técnico son todas pólizas de accidente. Dejamos afuera de la cobertura todo lo que sea falencia de administración, falla de mantenimiento, elementos de recambio, desgaste natural, fenómenos, o mejor dicho, eventos perfectamente previsibles. Todo esto no entra en la cobertura. Como lo dice la póliza, dice que el evento que da lugar al daño, para que tenga cobertura, debe ser súbito, accidental e imprevisto. ¿Qué más? Algunos elementos más que agrega la póliza de equipo de contratista que no teníamos en el equipo electrónico. Acá ya agregamos el hecho de que solo cubre daños externos. En el equipo electrónico teníamos todo, internos y externos. Esta póliza también agrega la condición de que el equipo debe estar ya funcionando. La póliza dice un equipo en operación en su función específica. Este es un poquito vago el concepto, pero lo que quiere decir
es lo mismo que habíamos visto en el equipo electrónico, en el sentido de que solo se cubre el equipo en su vida operativa normal. En su función específica pareciera indicar que el equipo tiene que estar operando en el momento del siniestro. No, no es así. Puede estar en depósito, puede estar siendo trasladado en determinado contexto, puede estar en obra esperando que le toque actuar, puede estar actuando, puede estar en mantenimiento o en taller. Todo esto, mientras sea la vida operativa normal del equipo, tiene cobertura. No tiene cobertura entonces el primer traslado, la llegada original, cuando se lo compra al sitio del cliente, el primer armado, etcétera. Todo esto no. A partir de ahí, toda la vida operativa normal está bien. Y agrega un dato muy importante, que dice en tierra firme. Es decir, la póliza de equipo contratista nos está diciendo que los equipos no van a tener cobertura, ningún equipo asegurado de ninguna naturaleza o característica va a tener cobertura si es un equipo flotante, obviamente, o, aunque no sea de por sí un equipo flotante, si está operando o montado sobre algún bien flotante, algún tipo de embarcación, balsa o lo que fuera. Es decir, solo lo cubre en tierra firme. Este también es muy, muy importante tenerlo presente. Volvemos a la causa, ¿no es cierto? Es decir, un incendio está cubierto, sí, está cubierto, ya tranquilo. Pero si estaba en una embarcación, no tiene cobertura. Es decir, si me informan que es un incendio y no tengo ningún otro dato, esto puede llevar a error, por eso siempre hay que investigar un poco más, ir a la causa última o al contexto del siniestro. Y el último elemento a aclarar es el transporte. Yo decía recién, está cubierto siempre su vida operativa normal. Y su vida operativa normal de un equipo de esta naturaleza es que esté en stand-by en el depósito del dueño, del propietario, que esté en tránsito, que se esté moviendo, que vaya a una obra, que cambie de obra, etc. Ahora bien, entonces, ¿todos estos traslados están cubiertos? Sí, con una condición. Están cubiertos cuando sea por medios propios, esto quiere decir, son equipos autopropulsados muchos, por medios propios quiere decir por su propio medio, su propia autopropulsión, o en vehículos propios del asegurado. Esta es la condición dentro de la cual el transporte va a estar cubierto. Si yo asegurado confié el equipo a un transportista y está bajo responsabilidad de otra empresa durante el transporte, ya la póliza no lo cubre. Eso es muy importante, por favor, presten atención a este elemento que es clave en esta cobertura. El transporte tiene cobertura siempre que lo haga el propio asegurado. ¿Y esto cómo sería? Por medio propio del equipo, que es del asegurado, o en vehículos del asegurado, camionetas o camiones propios del asegurado. Si el asegurado entrega para su transporte el bien a un tercero, que será usualmente una empresa transportista del mercado reconocida, ahí la cobertura cesa. Cesa hasta que el equipo vuelva a estar en poder del propio asegurado después de. Y bueno, finalmente, como ocurrió en el equipo electrónico, los equipos asegurados tienen que estar listados uno por uno, no es una cobertura blanket, no es una cobertura paraguas, no es una póliza que pueda decir se cubre todos los equipos de este asegurado, no. Tiene que haber una lista de equipos identificados con su propia suma asegurada y sus características básicas. Excavadora, por ejemplo, una grúa de tal característica, con tal tonelaje, y un elemento identificatorio individual. O sea, bueno, algunos de estos equipos están patentados, será la patente, y si no, algún número de serie, el número de serie del equipo, del motor, del chasis, algo que permita distinguir en el momento del siniestro que ese equipo siniestrado efectivamente estaba asegurado. Entonces, todos estos elementos son importantes, pero remarquemos estos dos o tres. Primero, daños externos, daños, evento súbito, accidental imprevisto, sobre tierra firme, y el transporte no cubre cuando es por medio de terceros. Estos cuatro elementos son originales de esta póliza y es importante que lo tengan en cuenta en el análisis de la cobertura como marco.
Bueno, ahora vamos a pasar a lo que sabemos que cubre, que no es taxativo ni definitivo, porque cualquier otro evento dañoso que se nos ocurra, en la medida que no esté excluido, va a tener cobertura. Cubre todo lo que cubre la póliza de incendio. Por de pronto esta póliza se emite en conjunto con las condiciones generales de incendio, con lo cual todo lo que cubre la póliza de incendio va a estar cubierto en la póliza. Y todas las exclusiones de la póliza de incendio aplican, excepto una, que queda sin efecto, que es la exclusión de la póliza de la condición general de incendio, que habla de riesgos de la naturaleza. Recuerden que hay una exclusión en la póliza de incendio que incluye incendio y daños de cualquier naturaleza a causa de granizo, huracán, terremotos. Esa exclusión queda sin efecto en la condición específica. Entonces, como arrastre de la condición general de incendio, cubre incendio de rayo de explosión, tumulto popular, huelga, lockout, vandalismo y malevolencia, impactos de aeronaves, vehículos terrestres, etc. Todo esto está cubierto, excepto terrorismo, que lo sigo poniendo entre paréntesis porque sigue figurando en las pólizas, pero va a estar siempre invariablemente excluido en condición particular, porque además para terrorismo ninguna compañía tiene reaseguro automático. ¿Qué más? Todos los riesgos de la naturaleza, excepto uno que en la exclusión va a aparecer, todos los riesgos de la naturaleza están cubiertos. Terremotos, temblores, vendavales, tornados, huracanes, ciclones, todo tipo de inundación, avenida, granizo, etc. El único riesgo que podemos decir a la naturaleza que no está cubierto es daños por efectos de mareas. O sea, que si un equipo está operando, presumiblemente en una playa o en una costera muy cerca del mar, evidentemente, y usualmente por descuido o por lo que sea, se ve afectado por la suma de mareas, no tiene cobertura. Es el único evento de la naturaleza que no está cubierto. Entonces, todo lo que cubre la póliza de incendio, todos los riesgos de la naturaleza, robo y hurto están cubiertos en las condiciones específicas. Es cierto que la cobertura de hurto, las aseguradoras son bastante renuentes a dar la cobertura de hurto, lo pueden excluir en condición particular, pero en la específica tiene cobertura. Bueno, y después, como dijimos, es de todo riesgo. Cualquier cosa que se nos ocurra que no esté excluida, va a tener cobertura, errores de operación, negligencia, caída, golpes, vuelcos, como dijimos, choques, desbarrancamientos, daños accidentales. La cobertura es muy completa en cuanto a tipo de evento. Tiene esas limitaciones importantes que no cubre bienes sobre aguas, que no cubre transporte por medio de terceros, pero es muy completa por otra parte, muy completa. Vamos a... Bueno, a ver, asegurado. ¿Quién puede ser asegurado? Bueno, como cualquier póliza de daños, cualquier persona que tenga interés asegurable sobre el bien podría ser asegurado. Usualmente es el dueño o el arrendatario. Es decir, muchos de estos equipos se alquilan. De hecho, hay empresas que se dedican exclusivamente a alquilar equipos, en cuyo caso usualmente van a coexistir como coasegurados, propietario y arrendatario, pero bueno, el tomador será alguno de los dos. O bien el propietario le exige seguro al arrendatario, o bien el propietario toma sus propios seguros y después los traslada al precio de alquiler. Y en el caso del leasing, que no deja de ser un caso donde asegura el propietario, pero un poco lo tomamos un poco separado porque en el caso del leasing, el propietario no es un especialista, no es una empresa que alquila equipos porque es especialista en ese tipo de equipos.
En el caso del leasing, el tomador de la póliza es una empresa financiera, un banco, etc. Y usualmente utilizan el seguro de leasing como un negocio colateral, digamos, respecto de su actividad financiera. La póliza, como decía recién, se emite con las condiciones generales de incendio, es decir, en lo que nosotros llamamos póliza de equipo de contratista, lo que vamos a ver en esta presentación de la póliza son las condiciones específicas. Pero en el conjunto del paquete de textos de la póliza va a aparecer la condición general de incendio primero, la condición específica para equipos de contratistas, las cláusulas adicionales estándar. Dentro de las cláusulas adicionales estándar, la más requerida de todas ellas es la de responsabilidad civil. La póliza acepta o permite tomar como adicional una cobertura de responsabilidad civil por el uso y operación de los equipos. Y es muy común, diría que en la gran mayoría de los casos, las pólizas que se emiten en equipos contratistas llevan el adicional de responsabilidad civil. Si se agrega el adicional de responsabilidad civil, el conjunto, el cuerpo de texto de la póliza debe incluir también las condiciones generales de responsabilidad civil. Porque la cláusula adicional estándar va a funcionar como específica en relación ya no con la de incendio, sino con la de responsabilidad civil. Bueno, entonces a insistir también en que lean o revisen o repasen la cobertura de responsabilidad civil, las condiciones generales, porque también son parte de esta cobertura y del curso. Bueno, vamos a hablar de las modalidades. Esta póliza es la única de las que vamos a ver que permite dos modalidades de cobertura que tienen que ver con el alcance de los daños, digamos. En el caso del equipo electrónico, y después vamos a ver en el caso de rotura, estas dos alternativas no existen. Se toma la póliza para todo tipo de daño sin considerar distintas modalidades en función del alcance de los daños. Pero el equipo de contratista, un poco porque es muy asimilable en la mayoría de los casos a los automotores, permiten dos tipos de cobertura. La cobertura de daños totales solamente, por incendio, robo o hurto o accidentes, y la cobertura de daños totales y o parciales por los mismos conceptos. Algunas aclaraciones respecto de estas dos modalidades. En la jerga cotidiana de equipo de contratistas se les debe llamar a la de daños totales, y a la de totales y parciales se la suele llamar de todo riesgo. Está bien, los usos y costumbres son los que son y no los vamos a cambiar. Pero el concepto es erróneo. De todo riesgo son las dos. El concepto de todo riesgo remite a las causas cubiertas y no a la modalidad. Y en todos casos, tanto si son solo daños totales como totales y parciales, la cobertura en cuanto a alcance de riesgos es la misma y es de todo riesgo. Eso por un lado. Por otro lado, así como está en esta pantalla, está escrito en la póliza, dice daños totales por incendio, robo y hurto y accidente. Esto pareciera una póliza de riesgos nominados, pero no lo es. La póliza de todo riesgo cubre todo lo que no esté incluido, por lo cual hay que entender que en esta fraseología el concepto de accidente abarca todo lo que no esté expresamente incluido. Entonces va a cubrir incendio, robo, hurto y cualquier accidente no expresamente excluido. Es de todo riesgo. Ahora bien, tenemos estas dos modalidades. ¿Cómo funcionan? Bueno, hay que definir qué es para la póliza un daño total. Para esta póliza se considerará daño total cuando el costo total de las reparaciones
o reemplazo de las partes dañadas supere el 80% del valor actual del bien dañado. Y acá hay que hacer una diferencia con lo que ocurría en equipo electrónico y lo que vamos a ver en rotura. Tanto en electrónico como en rotura, hay daño total cuando las reparaciones superan el valor actual. Es decir, el 100% del valor actual. En equipo de contratistas, y un poco asimilable a lo que es la cláusula de automotores, se considera daño total cuando el daño supera el 80% del valor actual. El valor actual, recuerden, es el valor económico real que tiene el bien al momento del siniestro. Esto es, que si tiene una cierta antigüedad y un cierto uso más intensivo o menos intensivo, un cierto grado de mantenimiento, etcétera, va a tener un valor depreciado por uso, antigüedad y estado, y ese es el valor actual. Más generalmente se utiliza como valor actual el valor de mercado como bien usado. Exactamente en el momento exactamente anterior al siniestro. Si el asegurado vende o intenta o quiere vender el equipo, ¿cuánto hubiera obtenido por ese equipo usado? Bueno, ese es el valor actual. Y más real que ese no hay, porque eso es lo que económicamente el asegurado hubiera obtenido por ese bien. Si los daños superan el 80% de ese valor actual real, hay daño total. Si no llega a ese valor, hay daños parciales. Obviamente, si el valor es inferior, el valor de reparaciones es inferior al 80% del valor actual, la cobertura de daño total no se dispara, no hay siniestro para el asegurador y no para nada. Cuando la cobertura de daño total y parcial, obviamente, paga todos los casos, siempre y cuando teniendo en cuenta, siempre, obviamente, teniendo en cuenta además el deducible, que todos saben. Entonces, dos modalidades, daños totales solamente o daños totales y parciales. Esta dualidad de modalidades la permite esta póliza casi exclusivamente dentro de lo que es el mundo de los seguros técnicos. Bueno, a ver qué es. Bueno, vamos a pasar ahora a las exclusiones, donde vamos a terminar de interpretar la cobertura con las exclusiones. Y vamos a arrancar con las exclusiones de incendio, en realidad simplemente mencionarlas. Como la póliza sale con las condiciones generales de incendio, todas las exclusiones de las condiciones generales de incendio aplican, excepto, como les dije hace un ratito, aquella que excluía los riesgos de naturaleza que queda sin efecto. Tengan en cuenta que las exclusiones de la póliza de incendio, en este caso, en el caso del equipo contratista, tienen mucha más importancia que en el caso del equipo electrónico, ¿no? Porque en el equipo electrónico, por ejemplo, si tomamos una cualquiera de acá, acción del fuego sobre artefactos, maquinarias e instalaciones que actúen, como cuando actúen como elemento integrante de un sistema, de su propio sistema de funcionamiento. Esta exclusión en equipo electrónico no tenía mucho sentido ni aplicación, pero en equipo contratista sí puede tenerlo. Insisto en el hecho de que tienen que rever las condiciones generales de incendio, en particular las exclusiones, porque aplican, salvo la excepción que dice, todas ellas a la póliza de equipo electrónico. Y ahí tenemos, entre otras, las exclusiones, que después algunas se repiten en la condición específica, las exclusiones absolutas universales, entre comillas, para todos los seguros de daños, la exclusión general de guerra, la exclusión de lucro cesante y pérdidas consecuenciales de cualquier tipo, no lo culpa grave del asegurado, y los riesgos nucleares, como paquete de exclusiones absolutas y universales que aplican a todas las condiciones.
Bueno, antes de ir a las exclusiones de las condiciones específicas, vamos a pasar lista. ¿Consultas? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá vamos bien? ¿No tienen dudas? Va muy bien, profe. Ok. Por ahora. Recuerden, creo que lo mencioné en la clase pasada, el trabajo práctico ya está en el campus. La fecha de entrega es la fecha límite de entrega, antes pueden entregarlo cuando quieran. La clase posterior al primer parcial, esa es la fecha límite. Por favor, tenganlo presente. Y ahora vamos a la lista.